Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con lo que nos había, el retazo que nos había quedado en la clase anterior, ¿cierto? Que eran algunas fotografías para poder identificar el estudio. Las primeras son fotografías de material traficado. Van a estar algunas cosas claras, pero luego vienen disecciones de las que tenemos en la sala de necropsia, de las cuales van a estar fichadas en los próximos laboratorios. Entonces, nosotros habíamos preguntado por esto. ¿Se acuerdan lo que era esto? Proceso caudado. Proceso caudado, ¿cierto? Esto. Vesícula biliar. Eso. ¿Con nutracípticos? Arteria gastroduodenal. Ah, Esto, duodeno. Segunda porción. segunda porción. Ahí está la primera, ¿cierto? Sí. Y acá, Tercera. tercera porción. Y ahí se ve la cuarta. Cuarta porción. Y acá, Yeyuno o ángulo duodeno. ahora. Perfecto. Ahora. ¿Esto qué es? Arteria gastromental. Gastromental izquierda, ¿cierto? Sí. Arteria gastromental izquierda. ¿Y eso? Páncreas. Cola. Cola del páncreas. Perfecto. ¿Y eso? Impresión fólica. Impresión fólica. Bien. Cuando estamos en la región supramesopólica, aquí estamos resecando, ¿cierto? Levantando el hígado para poder ver las estructuras que son viscerales que la mayoría estaban cubiertas, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ¿qué es eso? ¿Momento? Menor. ¿Y esto? ¿Pulpación aquí? Mayor. Estómago. Esto es un hecho mayor, ¿cierto? Y se alcanza a ver de que aquí nosotros hicimos una incisión a nivel de la curvatura mayor del estómago, de tal manera de que se ve una pared de aumento y una pared que está por posterior y que están separadas. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Es como un estuche. Nosotros podemos meter la mano aquí, pero está limitado más o menos por aquí. Entonces a eso se le denomina el receso inferior del aumento menor. Porque nosotros hablábamos de un receso superior del aumento, ¿cierto? De la cavidad mental. Y el receso superior de la cavidad mental estaba en la profundidad en que podíamos meter los dedos a través de dos pliegues que nos separaban, ¿cierto? Y el receso inferior, entonces, está en algunas personas, y cuando existe, es bueno quirúrgicamente, porque se puede con una incisión de seguridad, no como esta, porque esta pasa por la curvatura mayor. Si nosotros hiciéramos una incisión esto a nivel quirúrgico, todas las ramas, incluso la principal de la caja mental izquierda, se lesionaría y empezaría un sangrado, ¿no es cierto? Pero si dejamos una distancia de seguridad y hacemos el corte por acá, podemos levantar esta región y acceder a la cavidad mental de manera segura a través de los aumentos, ¿ya? Solo cuando existe un receso inferior. Ahí se puede ver mejor, ¿cierto? Que ahí está la curvatura mayor del estómago y ahí se está levantando, ¿cierto? Pero ahí tenemos las dos láminas anteriores y las dos láminas posteriores están al otro lado, a nivel del aumento mayor. Ahí se puede ver mejor que no es completo en algunas personas. Puede llegar a ser completo el receso inferior. En este caso es bastante normal, ¿cierto? Un par de centímetros nada más. Y accedemos entonces a través de la cavidad omental y podemos ver en el trasfondo esa estructura cambia de color, que se ve oscurecida y que es el páncreas. Por supuesto que es retroperitoneal, pero se deja ver a trasluz su coloración así un poco más oscurecida, que es el páncreas. Y acá, esto es hígado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es el margen, digamos, derecho de la cavidad supramesopólica. ¿Para qué? Para ver esa estructura. Esos son ligamentos. Son ligamentos que, ¿cómo lo llamaría usted? ¿Qué va aquí? La pared. Sí.
¿Cómo está constituida esa pared? Por el diafragma. Por el diafragma. El diafragma es así. Y entonces se denomina freno cólico. Ligamento freno cólico del lado derecho. Pero no es muy nombrado en los textos, porque siempre se nombra el freno cólico izquierdo, ¿cierto? Porque el freno cólico izquierdo tapona, ocluye el surco paracólico lateral del lado izquierdo, pero este no. Entonces, ¿qué se quiere mostrar? Que deja un verdadero conducto para que pasen los procesos, ya sea infecciosos o líquidos, que se vayan a poner a nivel de el receso de Morris o Morrison, o a nivel del hepatorrenal, o a nivel de la cavidad subfrénica del lado derecho. Por lo tanto, esto tiene continuidad. Lo importante es que el freno cólico del lado derecho es un ligamento que existe, pero que tiene continuidad con los restos de los recesos. ¿Qué se hizo aquí? Se estaba haciendo una disección para ir en búsqueda de las vísceras que nosotros dijimos que iban a estar cubiertas por la cara visceral del hígado. De tal forma que lo que se está observando ahí es el ángulo cólico. O sea que hicimos una incisión a nivel del aumento mayor para poder acceder al ángulo cólico. Y de hecho ahí se ve el fondo de la vesícula biliar. Claro que no tiene volumen, ¿cierto? Porque ahí está la vesícula biliar, digamos, como vaciada. Pero si usted, cuando la vea pinchada, y de hecho la va a ver pinchada, pero no a nivel de la vesícula biliar, nótese, la va a ver pinchada alrededor. Usted va a decir, ¿qué me está preguntando aquí? ¿Un beso? No, la vesícula biliar, solamente que no la pinchamos, para que no extravasiar la bilis que se encuentra dentro. ¿Ya? Usted ahí tiene que interpretar. Pero ahí se ve mejor, ahí se ve mejor, ¿cierto? Que está el ángulo cólico, ahí está la vesícula biliar. Y ahí está el estómago. Por lo tanto, la vesícula biliar deja una impresión, pero más bien está pegada a la cara visceral del hígado, a pesar de que en algunas ocasiones puede mantener un meso, ¿ya? Y puede estar un poco más libre. ¿Qué se ve por acá? ¿Qué es eso? Bueno, acá esto es el lado izquierdo, ¿cierto? Lado izquierdo. Por lo tanto, eso es colon descendente. Por allá, a nivel superior, nos vamos a encontrar con todo ese aparato ligamentoso que nosotros habíamos visto en la clase anterior, y se puede analizar cómo están constituyéndose. Una vez que hemos descendido a nivel, ya pero esto de la región inframesocólica, a pesar de que nosotros vamos a hablar de eso ahora, el colon sigmoide, hay un detalle, se despega de la pared posterior, de tal forma que eso puede tener un impacto para analizar los cortes laminares del laboratorio, porque la región donde se transforma desde el colon descendente a un colon sigmoide es muy sutil. Entonces tendrá que usted en algún corte decir, bueno, aquí estamos en colon ascendente o en colon descendente, pero aquí ya comienza a ver el colon sigmoide, ¿ya? Y eso es cuando se comienza a despegar de la pared posterior del abdomen. Bueno, pero lo que nosotros vamos a conversar hoy está en relación a la región inframesocólica. Y me parece que bueno, esta clase es difícil de entender por lo siguiente. Porque no está en los textos. Porque esto no está en el Rubier. Porque esto no está en la Target y no está en ninguna parte. Alguna cosa la dice el Rubier. Comienza describiendo, por ejemplo, a nivel inframesentérica, o a nivel de las regiones, mejor, inframesocólicas, hace divisiones, pero después no la describe. Se queda con una. Y eso es porque la más importante la describe. Porque el resto considera que son o recesos o cavidades que no tienen mucha importancia. El resto de los textos describen a nivel sistémico y después dan un corte para que nosotros lo interpretemos, ¿ya? Por lo tanto, la riqueza que tienen los textos clásicos no es mucha para esto. Pero creo que para nosotros y para lo que nosotros estamos analizando, que es llegar a interpretar un corte laminar, es muy interesante conocer algunas cosas.
¿qué vamos a ver? Generalidades de esta región, con sus divisiones. Generalidades me refiero a alturas, niveles en los cuales son representativas algunas estructuras. Por ejemplo, a nivel de L3, ¿qué estructuras serían clásicas de observar? O a nivel de L4, o hasta dónde se observaría en un corte laminar la cavidad abdominopélvica. ¿Cuándo comienzo a observar ya recto? ¿Y cuándo estoy dentro de la cavidad pélvica? Que van a ser parte de los cortes laminares que las personas de pelvis, perineo, van a tener que analizar. ¿Hasta dónde? Porque sigo viendo asas intestinales a ese nivel. Las divisiones que nosotros vamos a enmarcar ahora me parecen que son fundamentales para los aspectos teóricos de la prueba, pero también para poder reconocer los cortes laminares. Porque no en todos los cortes se van a poder observar estas divisiones. Para poder entender todo esto, necesitamos conceptos de estas estructuras. Conceptos que nosotros no alcanzamos a analizar en el curso de anatomía anterior, por tiempo. Conceptos relevantes de cada compartimento, análisis de cortes laminares y finalmente análisis de disecciones de abdomen baja. Entonces, este es el dibujito que nosotros habíamos, que es de Rubier, ¿cierto? Que habíamos visto en relación a regiones supramesocólicas. Pero en relación a la región inframesocólica, nosotros diremos que está, y usted lo maneja, esto está dividido por la raíz del mesenterio, ¿cierto? Y la raíz del mesenterio es la que se encuentra pegada a la pared posterior del abdomen. Miren lo que yo le estoy diciendo. Es la que se encuentra pegada a la pared posterior del abdomen. Lo que no se encuentra pegado, lo que avanza hacia el abdomen, se llama mesenterio. ¿Por qué se lo digo así? Porque en todos los cortes que yo he visto laminares de rotulados anteriores, colocan raíz del mesenterio al mesenterio. La raíz del mesenterio es solo lo que se encuentra pegado a la pared. Y usted lo va a ver en el cadáver y lo va a palpar. Y la raíz del mesenterio es dura, es gruesa, porque está ingresando los vasos mesentéricos, los plexos asociados que son nerviosos y linfáticos. Por lo tanto, ni siquiera tiene la misma configuración y la misma consistencia que el mesenterio. Y esta va a dividir de manera diagonal en una cavidad que Rubier le da cierta importancia, que se denomina supramesentérica, y una cavidad que está por inferior que se denomina cavidad inframesentérica. Pero adicional a eso, la disposición del colon sigmoide, la cavidad misma inframesentérica la divide. De tal manera de que el mesocolon sigmoide lo va a dividir en una cavidad que está debajo de él, profundo a él, y una cavidad que está por superior y anterior a él. Porque ese mesocolon es bastante relativo su disposición. No siempre se ve así. ¿De qué depende? Depende de la forma del colon sigmoide. Porque existen 3 formas de colon sigmoide. Y por lo tanto van a haber 3 formas de mesocolon. Entonces, lo importante de eso, y antes que veamos las formas de esos colon sigmoides, es que vamos a tener una cavidad que se denomina receso intersigmoideo. Receso intersigmoideo o cavidad intersigmoidea, que es un divertículo grande, pero aparte. Y además, y esto se lo tiene que imaginar porque en este dibujo no se ve, si yo meto los dedos por debajo de esto, me voy a encontrar con una cavidad. Pero en el vértice me voy a encontrar con otro orificio que está a nivel de la raíz del mesocolon sigmoide. Y yo voy a poder meter también 2 dedos por detrás. Y voy a pasar paralelo a la aorta. Y eso se denomina receso intersigmoideo. ¿Cómo lo dije anterior? ¿Igual? No, este es receso sigmoide. Receso sigmoide. El receso intersigmoideo es el pequeñito que va hacia lo profundo, que va por detrás. Por lo tanto, las comunicaciones que van a tener estos espacios que son de la región inframesocólica van a ser lo siguiente. El espacio o receso inframesentérico va a tener continuidad
va a tener continuidad con la cavidad pélvica. Pero no siempre, ¿eh? Por eso está esta línea, o esta flechita. Tiene continuidad con la cavidad pélvica. ¿Por qué no siempre? Porque también depende de cómo se configure el mesocolon sigmoide y el colon sigmoide. Porque el colon sigmoide en posición normal y tamaño normal es una verdadera tapa de la cavidad pélvica. O sea, su mesocolon y el colon sigmoide se proyecta de tal forma que queda taponado completamente y separada la cavidad pélvica de la cavidad abdominopélvica. ¿Ya? Pero en teoría podría estar abierto, o si se movilizan las vísceras, porque se pueden mover, entonces tiene continuidad con la cavidad pélvica. En cambio, la supramesentérica solamente tiene continuidad con la cavidad peritoneal principal. Entiéndase la cavidad peritoneal principal como el gran divertículo general que mantiene encerrado a través de la pared parietal, ¿ya? O del peritoneo parietal. Y por lo tanto tiene continuidad de nuevo con el surco paracólico lateral del lado derecho y con el receso que se denomina retrocecal. ¿Ya? O sea que finalmente igual tienen continuidad hacia la pelvis. Eso significa de que en general, dado que este espacio que estaba cerrado hacia superior, que es el surco paracólico lateral izquierdo, está abierto hacia inferior, hacia el receso sigmoide. Y por lo tanto también está abierto hacia la cavidad pélvica. Es decir, todos los espacios de la región inframesocólica están abiertos potencialmente hacia la cavidad pélvica. Y de hecho, algunos mesos en algunas ocasiones se ven asociados a alguna víscera pélvica, como el apéndice pelviforme, que en algunas ocasiones mantiene un meso apéndice, pero que está unido al ovario, pero que sus estructuras linfáticas están separadas, o al útero, o a la vejiga urinaria. Aquí estamos viendo entonces un esquema de Netter para observar esta estructura que sería la raíz del mesenterio. Es diagonal, pero no tan diagonal como se veía anteriormente, y es bastante irregular, ¿cierto? Porque mire cómo va esto, es como bien irregular. Pero cuando usted lo vea en el cadáver va a ver que estas irregularidades que son reales no se observan, sino que usted observa un margen aquí y un margen acá, y ve que esto es liso, porque tendría que disecarla o cortarla para ver que la raíz del mesenterio es así. ¿Ya? Y aquí estamos viendo esta cavidad que sería la inframesentérica, y mire cómo está abierta hacia la cavidad pélvica. Y aquí está la supramesentérica abierta hacia el surco paracólico lateral del lado derecho y finalmente hacia el receso retrocecal para ingresar a la cavidad pélvica. Y por supuesto que el surco paracólico lateral del lado izquierdo está abierto completamente hacia el receso sigmoideo, al receso intersigmoideo por detrás y hacia la cavidad pélvica. ¿Por qué tenemos que analizar estas cosas como específicas de vísceras? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, duodeno, si usted lo conoce más o menos bien, sabe cuánto mide, cómo se proyecta, hemos hablado de la primera, segunda, tercera, cuarta porción, sabe dónde se encuentran las vías biliares, dónde se excretan estos líquidos, pero hay que hacer mención a la tercera porción del duodeno porque es la única que va a pasar en relación a la región inframesocólica. Y por lo tanto va a tener algunas características. Primero, está detrás de la fascia que se denomina retroduodenal, pero que básicamente es un peritoneo parietal. Es decir, es retroperitoneal, totalmente. Recuerde que el duodeno no es completamente retroperitoneal. Su primera porción es intraperitoneal y es móvil. Por lo tanto, nosotros decimos que la tercera porción es totalmente retroperitoneal. ¿Y eso va a servir en el análisis de los cortes laminares? Por supuesto que sí. Porque algunas veces usted va a ver alguna víscera pasando en un nivel similar, que puede ser L3 o L4, o puede ver una asa intestinal cortada de manera a lo longitudinal, ¿cierto? Pero de manera horizontal pasa la víscera. Pero a lo mejor se encuentra dentro de la cavidad abdominal, es intraperitoneal. Entonces usted descarta, dice, no, esta no es la porción del duodeno. El duodeno es retroperitoneal, usted tendría que verlo retroperitonealizado. ¿Me entiende? Bien.
¿Dónde se ubica? Nivel L3. Me gusta decir que es L3 porque yo nunca lo he visto en L4. Jamás. Pero sí, todos los textos hacen ver de que podría estar en L3 o L4. Y nos vamos a quedar con eso. L3 o L4. El duodeno, la tercera porción podría estar en una u en otra. A pesar de que entre L3 y L4 una distancia gigante. Usted sabe cómo son las vértebras lumbares, ¿no es cierto? Pero lo que yo he visto siempre es en relación a L3. Y es lo mismo en el cadáver, que está disecado. Lo vemos en el cadáver masculino. Lo vemos en los cortes laminares. Y siempre coincide en ser L3. Incluso lo podemos ver en relación a los plastilados que tenemos de cavidad supramesocólica que tiene la tercera porción del duodeno en relación a L3. ¿Ya? O sea, siempre está en relación a L3, pero nos vamos a quedar que podría ser L3 o L4. ¿Ya? Es retroperitoneal completamente, es horizontal. ¿Cuáles son sus relaciones? Y esto me parece interesante para analizar los cortes laminares. Por anterior nos debiéramos encontrar con la arteria mesentérica superior y asas de intestino delgado. La arteria mesentérica superior nació a nivel de L1, ¿cierto? Pasó en relación al proceso nuciforme del páncreas y entonces avanza hacia el duodeno y lo cruza por superior. Por tanto, en L3 lo vamos a encontrar por anterior al duodeno. Por lo tanto, este va a ser una importante relación para poder reconocer esta estructura, para conocer la tercera porción del duodeno. Por posterior, nos tenemos que encontrar con el músculo psoas mayor derecho, que se puede ver perfectamente en los cortes laminares del laboratorio, psoas mayor. La vena cava inferior, la aorta, y el uréter del lado derecho. Y esto es importante porque va a haber una confusión entre lo que son uréteres y lo que son vasos gonadales en los cortes laminares. Por lo tanto, de nuevo, no tenemos una buena relación para decir que por posterior a la tercera porción del duodeno va a pasar el uréter del lado derecho. Y este uréter del lado derecho va en relación al músculo psoas mayor. De repente siento de que yo le estoy diciendo cosas muy obvias, pero cuando ve los cortes no es tan obvio, porque usted podría reconocer un uréter por su forma y por una posición aproximada, y de hecho lo hicieron en los cortes anteriores que yo he visto, siempre reconocían uréter a un lado, al lado derecho perfectamente, y al lado izquierdo una estructura que es muy similar, pero que está orientada por anterior a la aorta. ¿Colocaría un uréter anterior a la aorta? ¿Pasa el uréter anterior a la aorta? No. Eso es una variación anatómica. Pero lo normal es que pase pegado al músculo psoas. Por tanto, usted se tiene que tomar de ese tipo de detalles para interpretar los cortes. Por superior vamos a tener la cabeza del páncreas y lo vamos a analizar eso en relación a la vértebra L2, por lo tanto, o L1. Por lo tanto, esto es de regiones supramesocólicas. Y vasos mesentéricos superiores que nosotros los vimos nacer en relación a la cavidad supramesocólica. ¿Qué vemos? Perdón. Ahí. ¿Qué vemos aquí? Este es un corte laminar del laboratorio, vista superior, y reconozcamos primero que aquí existe la disposición, mire, se puede ver casi de manera concéntrica, anillos concéntricos de un cartílago. O sea, esto es disco. Entonces estamos entre niveles, ¿ya? Entre niveles. ¿Qué se puede ver acá? Psoas mayor. Psoas mayor. Y esto es Riñón. mire ahí, esto es un músculo que era Sí. relación posterior y era la cama, yo se lo dije tal cual, la cama de los riñones. Cuadrado lumbar. Es cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar, perfecto. Y ahí se ve más, mejor porque se ve separado. Cuadrado lumbar. Entonces, esto será, ¿y eso? Aorta. Mira ahí, Uretra. uréter. Y acá, uréter. Y ese, vaso gonadal. Y ahí podría ser ese, y ahí la vena, probablemente, muy pequeñito, pero podría ser
vasogonadal. ¿Por qué tanta distancia, tanta diferencia? Ah, lo que pasa es que como los riñones están puestos de tal forma de que uno está un poco más levantado o un poco más superior que el otro, entonces aquí estamos viendo que en el lado izquierdo está el polo del riñón izquierdo, polo inferior. Por lo tanto, ya ha avanzado el uréter, de tal forma que se ve un poquitito más delgado, ¿cierto? Pero acá está en formación. Esto podría ser la primera porción del uréter. Entonces, fíjese ahí, eso es la tercera porción del duodeno. Y mire por anterior su relación. Vasos mesentéricos superiores. Probablemente arteria, por el calibre y por el grosor, y vena, ¿cierto? Y por posterior dijimos que las relaciones eran la vena cava, la aorta, el uréter y el músculo psoas del lado derecho. Perfecto. Pero además se observa que esto es retroperitoneal, porque mire, la cavidad peritoneal comienza ahí. Esto es. Pero ahí, todo eso corresponde a una estructura que es retroperitoneal. Perfecto. Pero además de eso, por anterior a la tercera porción del duodeno se ubica en la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio nace y emerge por el centro de la tercera porción del duodeno. De tal manera de que incluso usted puede tocar en la tercera porción del duodeno una cavidad abdominal por el lado derecho y después irse al otro lado, volver a levantar el mesenterio y encontrarse con la raíz del mesenterio y volver a tocar la punta de la tercera porción y la cuarta porción del duodeno. O sea que claramente la tercera porción pasa por detrás, de tal forma que eso es mesenterio, ¿cierto? Ahí van los vasos. Por lo tanto, esto es la raíz del mesenterio. ¿Ya? Eso es raíz del mesenterio. Mire lo que dice Rubier. Esto es un corte de vértebra L4. Él dice que puede estar en relación a L4. Igual dice que puede estar en relación a L3. Y aquí podemos ver, primero, llama la atención que él coloca el colon transverso aquí. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo se los dije, el colon transverso puede estar en casi cualquier nivel. Pues depende mucho de la extensión de su mesocolon nada más. Y que podría estar incluso orientado solamente con asas transversales, porque esto podría ser así, entonces podría estar cortada solamente asas transversales del colon transverso, o podría ser tal cual así en alguno de los niveles, entre L1 y L4, o podría encontrar el colon transverso en un asa transversal aquí, un asa transversal aquí, y un colon transverso como un asa sigmoide, de tal forma de que podría avanzar hasta niveles incluso pélvicos. Por lo tanto, que esté acá no es raro. Asas intestinales múltiples, ¿cierto? Y aquí estamos viendo la aorta y la vena cava. Y entonces eso vendría siendo el tercera porción del duodeno que está retroperitoneal. ¿Pero por qué coloco esto? Por eso. ¿Qué dice ahí? Estómago. ¿Sabe por qué lo coloco? Porque esto me hace pensar de que no es un dios, es humano. Es humano. Y entonces digo, estómago, ¿por qué lo coloco ahí? Yo creo que se equivocó o se equivocaron las personas que hicieron el dibujo, ¿no es cierto? Y debería estar o al otro lado y no en este corte. ¿Ya? Eso es. Siempre me ha llamado la atención del texto. Cuando lo vi por primera vez me dejó muy pensativo. Harto tiempo, ¿eh? Me dejó meditando mucho rato. Así estoy siguiendo. Pero lo que voy es que tiene errores también, ¿ya? Como todos los textos. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que pensé al final? Como él acostumbra, mire la justificación que le digo. Como él acostumbra a colocar las variaciones dentro de sus cortes, ¿se acuerdan, por ejemplo, los mismos esquemas que mostramos del vértice de la axila? Coloca variación, ¿cierto? Un lente subclavio puesto en el vértice de la axila. Por ahí en la región glútea hay otro ejemplo de coloca una variación para que uno recuerde que esa existe.
en relación a la división del nervio fibular, por ejemplo. ¿No será que él quiso colocar que el estómago, porque efectivamente el estómago podría estar ocupando cualquier lugar dependiendo del estado de represión? Entonces dije, a lo mejor ni siquiera está equivocado. Tal vez quiso decir que el estómago puede estar en cualquier parte. Yo prefiero creer eso. Bien. En relación al colon y específicamente al apéndice vermiforme también. En relación al apéndice vermiforme hay algunas cosas que decir. Pero creo que del ciego se puede hablar de algunas cosas que pueden ser interesantes. Porque, primero, el ciego es parte del colon ascendente para algunos autores. Para otros autores es una estructura totalmente independiente. Yo me quedo como que es una estructura independiente. Porque se ha visto que en animales inferiores, incluso en animales superiores, y en algunos humanos, el colon, la porción más inferior, que nosotros llamamos ciego, no existe. Y no tiene ningún tipo de implicancia. Por otro lado, en el estado de formación del desarrollo, los animales que están sobre nosotros en el desarrollo del colon no tienen esta porción. Por lo tanto, pareciera ser de que esta porción es una región independiente considerada en el límite inferior de la unión entre la porción ileal del intestino delgado y el colon. No a nivel superior. Desde aquí hacia abajo corresponde al ciego. Y ese ciego es una bóveda de 6 centímetros de alto aproximadamente y de 6 a 8 centímetros de ancho. O sea, es grande. Y de hecho mantiene las relaciones similares al colon ascendente y mantiene unas dimensiones similares al colon ascendente, a pesar de que el colon, y aquí hay otro dato interesante, que el colon va en su 1,5 metros que mide completo, va decreciendo en su tamaño desde 6 a 8 centímetros de diámetro, pasando por 5 centímetros de diámetro aproximadamente en el colon transverso, para caer en 2 o 3 centímetros de diámetro a nivel del colon descendente. Y después volver a crecer a unos 5 a 6 centímetros a nivel del colon sigmoide. De tal forma que el colon descendente siempre lo voy a ver mucho más pequeño que el colon ascendente. ¿Ya? Esa es la conclusión que uno puede sacar en relación a los cortes laminares. Este colon, y específicamente el ciego, se puede ver en situación que se llama alta o baja. ¿Qué significa? En situación alta significa de que el ciego se pudiese proyectar muy superior en el abdomen, de tal forma que se podría ver en relación al riñón del lado derecho. Y con un colon ascendente muy corto o muy proyectado hacia superior. O bien, un ciego que pudiese estar en situación baja y proyectado por dentro de la cavidad pélvica, de tal forma que se proyecta por medial al músculo psoas, cruza los vasos ilíacos y se proyecta dentro de la cavidad pélvica. Eso se denomina situación baja. Una situación baja podría encontrarlo usted en relación a niveles como sacra 1, por ejemplo, o sacro 2, siendo parte del contenido de la pelvis. Y en situación alta lo encontraría en relación a los cortes de la región supramesocólica. Pero lo normal es que no se ubique ni en situación alta ni en situación baja. Es una situación normal. ¿Y cuál es la situación normal? Que se proyecte este ciego en relación a la cavidad de la pelvis mayor, a la fosa ilíaca del lado derecho, y justo en el lugar donde existe un ángulo entre la fosa ilíaca del lado derecho y la pared abdominal anterior. O sea, en la fosa ilíaca debiese estar siempre este ciego. Ahora, cuando existe situación alta o baja, ¿qué implicancia tiene? No tiene implicancias. Solo que es confuso analizarlo, sobre todo en un corte laminar, por ejemplo, o en una resonancia. Por lo tanto, se debe saber que esto podría estar alto o bajo. Esa es la cuestión. La situación alta involucra una falta de desarrollo del colon a nivel embriológico y un desarrollo excesivo cuando hay situación baja. La situación normal se puede observar porque además el apéndice vermiforme parte por medial, de ahí se origina.
en estas situaciones no siempre por medial. ¿Por qué es eso? Porque en el recién nacido el apéndice vermiforme cuelga del extremo del ciego, pero por el crecimiento de la pared y por el crecimiento de los omentos y del peritoneo, hace que esto ascienda y que además se vuelque hacia medial, de tal forma que el apéndice vermiforme siempre queda constituyéndose como parte de la pared medial del ciego. Eso significa de que el apéndice vermiforme se proyecta de la pared medial y mantiene las relaciones que están por medial al ciego. ¿Cuál es la dimensión de este? Aproximadamente. Es bien relativo, hasta 7 u 8 centímetros. Podría ser, dicen los textos, de 4 a 7 centímetros. Bueno, podría ser de 2 centímetros también. Podría ser pequeño o casi invisible. Pero normalmente entre 7 y 8 centímetros. Y de diámetro aproximadamente 4 a 8 milímetros. O sea, es muy delgado. ¿Cuál es su posición normal? La posición normal es como se ve aquí. O sea, por medial y descendente. Posición normal. Pero varía mucho. Y la posición del apéndice podría estar en posición retrocecal, en algún momento lo dijimos, ¿cierto? Eso significa que el apéndice se proyecta por posterior, da la vuelta por posterior. Posición retrocecal, compleja de la perspectiva quirúrgica, porque es difícil de observar. Y también es difícil de observarlo en pruebas imagenológicas, por lo tanto siempre hay dudas si tiene o no tiene apendicitis o una diverticulitis, porque como no se ve, ¿me entiendes? Por lo tanto lo mejor es verlo a este nivel, en posición normal. También podría estar en posición por inferior, dando la vuelta y ascendiendo por acá, y se denomina posición subsecal. Subsecal. Podría estar en una posición presecal, de tal forma de que esto da la vuelta por anterior. Presecal. O está en una situación medial, así. Transversalmente yéndose hacia las asas intestinales. ¿Por qué se podría dar eso? Porque esto está asociado al peritoneo a través de un meso, que se denomina mesoapéndice, y que deriva del mesenterio. Por lo tanto, cuando ese mesoapéndice es corto, entonces esta estructura está totalmente medial, y se denomina en posición medial. Entonces, son todas las posiciones del apéndice que podría darse en un examen imagenológico. Así tendría que ver. Y es variable, muy variable. Por lo tanto, ni siquiera le podría decir cuál es la más... hay estudios hechos acá en Chile, en hospitales clínicos, de la posición del apéndice vermiforme. Creo que tiene una alta incidencia de la posición retrocecal. En relación a los tipos de colon sigmoide, también hay que hacer una mención, porque esto va a repercutir cuando usted vea una imagen como las que nosotros usamos. El colon podría estar en un tipo corto, en un asa corta, en un asa larga o en un asa normal, que es esto. El asa normal mide 40 centímetros. Ese. Cuando se ubica el asa normal, es hacia inferior y hacia anterior, de tal forma que tapa la cavidad pélvica. Eso lo dijimos. Cuando es una asa larga, mide 80 centímetros y se proyecta por dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, ya no tapona la cavidad pélvica. Por lo tanto, es importante ver esta asa larga, sigmoide. O podría ser esta, una asa corta. ¿Ya? Y es bastante rectilínea, a pesar de que los textos describen alguna curvatura poco pronunciada, pero es corta. ¿Cuánto puede medir eso? 5 a 7 centímetros, poquito. O sea, termina la porción del colon descendente y se proyecta entonces el colon sigmoide de manera muy corta. Y esto también repercute en relación al mesocolon, ¿cierto? Porque los mesocolon, vamos a tener un mesocolon totalmente inexistente o muy corto en relación a la asa corta. A la asa larga un tremendo mesocolon que mide sobre 15 centímetros. Y acá vamos a tener un mesocolon que mide aproximadamente 8 centímetros. Pero siempre se configuran más o menos de la misma forma y siempre dejan estos espacios que van a ser los sigmoides. Ahora, el colon sigmoide tiene dos porciones. La que estamos viendo aquí es una porción, que es la porción más interna y más baja, que se denomina porción pélvica. Pero tiene una porción que se denomina ilíaca. De hecho, si nosotros analizamos bien este dibujo, que es esquemático, esta porción, que dice aquí colon descendente, debe ser la porción ilíaca. O sea, la que se ubica bajo la cresta ilíaca, usted lo va a ver en el cadáver, ya es colon sigmoide.
Si está bajo la cresta ilíaca es colon sigmoide. Y tiene las mismas características del colon descendente. La única diferencia es que aquí puede ya obtener un meso. Por lo tanto, puede liberarse dentro de la cavidad ilíaca. De tal forma que no lo va a ver tan pegado a la pared posterior. ¿Se entiende? Pero la misma configuración. Y después tiene un asa. Pero el asa es la segunda porción del colon sigmoide. Y la segunda porción del colon sigmoide se llama porción ilíaca. ¿Ya? Ah. ¿Cuál otra? ¿O les dije las dos mismas? No. Porción ilíaca. La porción ilíaca es la primera, donde está el nivel de la cresta. La porción pélvica es la porción del asa sigmoide. La porción pélvica es la más interna. Porque se mete dentro de la pelvis y está por medial. También se puede diferenciar eso. Que se encuentra, la diferencia está dada por el margen medial del músculo psoas mayor. Por lo tanto, la que se encuentra hacia la derecha del psoas es la porción ilíaca. La que se encuentra por medial es la porción pélvica. ¿Ya? Porción ilíaca, porción pélvica. Y el mesocolon, el mesocolon que dijimos que iba a tener esta cavidad o receso sigmoideo y después un receso intersigmoideo allá al fondo, se va a proyectar a través de estos segmentos del mesocolon que se denominan segmento oblicuo y vertical. ¿Cuáles son? Los segmentos oblicuo y vertical se deben analizar en relación a la pared posterior del peritoneo, de donde nace el mesocolon. Es desde el origen del mesocolon. Y el origen del mesocolon es esto, miren. Eso y eso. Por lo tanto, tiene doble origen. Un origen oblicuo y un origen vertical. Por lo tanto, se llama segmento oblicuo y segmento vertical del mesocolon. ¿Cuál es el segmento oblicuo? Este. Y el segmento vertical, este. Entonces se habla de que y esto es importante, yo lo voy a decir para qué. Porque nos pasó una anécdota con esto. El segmento oblicuo, fíjese que es paralelo a los vasos ilíacos externos. Y está atravesado, está cruzado por el uréter y por vasos gonadales. Pero el uréter creo que llama más la atención. Entonces se reconoce el segmento oblicuo. Porque créeme que esto cuando lo ve en un cadáver es difícil de ver. Y el segmento vertical, ¿cómo lo reconoce? Es que este va dirigido hacia el recto, de manera vertical, y algunas veces no tan vertical, pero va dirigido al recto. En todo este meso están las arterias que son sigmoideas. Usted las analizó, ¿cierto? Las vio en el cadáver plastinado. Porque en algún momento, ¿cuál es la anécdota? Es que en algún momento, para un curso de cirugía de cuarto, que necesitaban observar la posición del uréter en la cavidad inframesocólica. Entonces los fuimos a buscar, y cuando los estudiantes de cuarto, que yo les di las chances de ir a buscarlo, lo estaban buscando levantando esa región. Levantaron un trozo de colon descendente y la primera porción del colon sigmoide, y lo estaban intentando ir a buscar así. Entonces, claramente no habían leído ni habían estudiado esto. Entonces yo les dije, mire, aquí se ubica el uréter. Tiene un detalle, el uréter cruza el segmento oblicuo del origen del mesocolon sigmoide. Y si usted sabe dónde está, y se podía ver, porque esto se puede levantar perfectamente, entonces vimos esta raíz, hicimos un corte, ni siquiera tuvimos puntos de referencia milimétricos o algo para hacer el corte. Hicimos un corte, abrimos y encontramos el uréter. O sea, sirve, todo lo que yo le estoy diciendo que pareciera, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Sirve para disecar, sirve para cirugía, sirve para poder ubicarlo en un corte laminar, sirve para una resonancia, sirve para todo. Ya. Cuando nosotros levantamos el mesocolon transverso, nos encontramos con y por el lado izquierdo, nos encontramos con la última porción del duodeno, ¿cierto? O sea, con la cuarta porción. Y con una flexura que se da, que se denomina duodeno yeyunal, que se puede ver también en el cadáver. Y esta flexuosidad está asociada a unos pliegues que son como ligamentos. Entonces, hablamos que justo al nivel superior, donde se produce esta región, se denomina pliegue duodenal superior.
el pliegue duodenal superior. Y ese pliegue duodenal superior coincide con lo que se denomina ligamento de, ¿de acuerdo? Treitz. De Treitz. Ligamento de Treitz. Y un pliegue que es un pliegue duodenal inferior. Y ese pliegue duodenal inferior y el pliegue duodenal superior vamos a mantener pequeños recesos que son interesantes de reconocer para poder observar esta región, que es el receso duodenal superior, el receso duodenal inferior y un receso que está alrededor que se denomina paraduodenal, receso paraduodenal. Normalmente pinchamos todos estos recesos en el cadáver. Son difíciles de reconocer, pero usted los puede ver porque tiene que analizar que la cuarta porción del duodeno es bien fija y después es donde comienza el intestino delgado y da la primera asa, la primera vuelta. Ahí tiene que ir en búsqueda de estas estructuras, pliegues y recesos duodenales. Y en relación al ciego nos vamos a encontrar que su vascularización le va a permitir también diseñar unos pliegues, porque en relación a la arteria que se denomina secal anterior vamos a tener un pliegue que se denomina pliegue secal vascular. Y el pliegue secal vascular, por posterior a él, en relación a la unión iliocecal, nos vamos a encontrar con también otro receso, el receso secal superior. ¿Ya? Receso secal superior. Ese. Y acá, ese pliegue que está dado por una dependencia del mesoapéndice, que se denomina pliegue iliocecal, va a producir un receso, pero este es inconstante. Por lo tanto, no cree que lo vaya a encontrar siempre. Y tiene que darse que exista ese pliegue y que exista ese meso, y que exista esa posición de apéndice vermiforme para encontrar el receso secal inferior. ¿Ya? Y por supuesto que el otro receso es el que está por detrás, que se denomina receso retrosecal. Perfecto. Aquí entonces estamos viendo un corte. ¿Qué nivel cree que será este? El corte, ¿qué nivel es? ¿Quién me lanza un corte? Entonces, hagámoslo al revés. Busquemos la estructura y después me dice usted, debería ser este corte. ¿Vale? Primero, ¿qué será eso? Ángulo cólico. Colon transverso. Colon transverso. Aquí está viendo la última porción del hígado, ¿cierto? Pero a ese nivel, nosotros vimos en los cortes cuál era el ángulo cólico. ¿Ya? Estos son asas intestinales. Perfecto. ¿Y eso? Colon descendente. Esto es Riñón. riñón. Mire ahí, ¿qué será eso? Arteria renal. Arteria renal. ¿Y ese? Pelvis renal. Sí, puede ser pelvis renal o la primera parte de lo que se pudiese denominar uréter. Creo que la pelvis renal está mucho mejor representada aquí, ¿cierto? Mire, pelvis renal. Y ahí está la arteria renal. Y eso es Duodeno, segunda porción. segunda porción del duodeno porque la encontraría cortada transversalmente. Y esto es Páncreas. páncreas. Y mire ahí cómo está el proceso unciforme del páncreas entre la cabeza y el cuello. Mesentérica superior. Mesentérica superior. Arteria, vena. Perfecto. Entonces esto es Aorta. aorta, Cava. cabo. ¿Y eso? Psoas. Con cuadrado lumbar. Mire ahí. ¿Qué será eso? El plexo. La cadena simpática laterovertebral, pero ahí lo que está viendo es uno de los ganglios. Porque al otro lado no se ve, porque tiene que pasar probablemente uno de los nervios que conectan la cadena. Pero aquí hay otro detalle que a mí me parece más interesante que todo el resto. Esto. ¿Qué es? Nada.
quina. ¿Qué es eso? Canales. ¿Cómo se llama? Canales primarios. Canales primarios. ¿Sí? O conducto mejor, porque no está seco el hueso, no hay hueso seco, ¿cierto? Un conducto, pero no se llama ependimal. ¿Cómo se llama? Conducto vertebral. Aquí es conducto vertebral. ¿Qué pasa por ahí? Médula espinal. Perfecto. ¿Está la médula ahí? No. ¿Qué nivel es? ¿Hasta dónde llega el cono medular? L1. ¿Hasta cuál? L1. Hasta L1. Justo entre L1 y L2. Y se termina el cono. Y comienza la caudequina, pero aquí tampoco está. Lo que pasa es que como se cortó, la caudequina se separó y un corte lo hicieron entre medio. Pero en los próximos cortes usted lo va a ver, como que se contrajo. ¿Me entiende? Porque no estamos viendo una resonancia, estamos viendo un cadáver realmente cortado. Por lo tanto, no se observa. Se observan parte de las meninges. ¿Qué corte es? L2. Yo también me quedaría con L2. Perfecto. Corte, región inframesocólica, vista superior, nivel L2. Ve que siempre hay un dato para que usted pueda colgarse. Eso es lo que tiene que buscar. Mire este corte. Este es el que estamos viendo nosotros. ¿Cierto? Antes del nivel del corte, diremos lo siguiente. Mire cómo ha decrecido y ahora sí se forma esta estructura que es el uréter. Y ahí estamos viendo el otro uréter. Estamos viendo los vasos gonadales. Probablemente ahí también vaso gonadal, ¿cierto? Esto es Acá inferior. ven acá, aorta. Perfecto. Mire ahí, esto es psoas y eso, Nervio raquídeo. nervio espinal. Y mira ahí ahora sí. ¿Cómo se llama eso? Cauda equina. Cauda equina. Perfecto. La cauda equina. Ahí se ve muy bien el músculo psoas. Lo que no alcanzo a ver aún, dentro del músculo psoas, créanme que se puede ver, cuando lo vean en el laboratorio, se puede ver el plexo lumbar. Se puede ver. Un nervio dentro. Lo que pasa es que nos da la resolución para verlo aquí, pero con más luz te vería que hay fibras musculares y hay nervios adentro. Y esto es un disco. ¿Qué nivel es? L2, L3. L2, L3. ¿Y por qué? Mire lo que alcanzamos a ver. Esto es como, más bien, el techo ¿de qué será? De la tercera porción del duodeno. Y aquí estamos viendo asas intestinales, y por aquí estamos viendo mesenterio. Y lo habíamos visto, ¿cierto? Mire acá, esto es Colon descendente. descendente. Fíjese cómo el colon descendente está en relación al peritoneo y lo deja fijo a la pared abdominal posterior, y su relación más importante, el riñón. No se puede confundir por un asa intestinal. Pero hay otra cosa interesante. Esto es Colon ascendente. colon ascendente. ¿Y eso? Proceso paracólico lateral. Surco paracólico lateral derecho. Izquierdo. Perdón, medial, digamos. Medial izquierdo. Y ese es lateral izquierdo. O sea, ¿por qué se lo digo? Porque algunas veces colocamos aquí una flechita, o aquí, o ahí, o ahí, y usted no sabe qué colocar. Y lo único que le estoy preguntando es los recesos en relación al colon. L2, L3. Perfecto. Sigamos avanzando. Mira aquí qué corte más hermoso. Tenemos esta estructura que es aorta, cava. Si yo le coloco un alfiler ahí, ¿qué me coloca usted? Raíz del mesenterio. Esto es mesenterio. Y esto es Mesenterio. arteria mesentérica. ¿Qué? Superior. Va en relación a eso, ¿cierto? Le crece un poquitito. Pum. Arteria mesentérica superior. Y mire, esto es mesenterio. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta cavidad? Supramesa.
Y la otra pregunta es, ¿cómo se llama esta cavidad? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? No, esa es inframesentérica. Esta es inframesentérica, perfecto, cavidad inframesentérica. Lado izquierdo del mesenterio. Lado derecho del mesenterio, todo esto es cavidad supramesentérica. Y aquí se ve mejor lo que estábamos hablando. Miren esto, ¿qué es esto? Surco paracólico medial del lado. Y acá está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Por lo tanto, no hay duda de que esto es colon descendente. Y sigue pegado a la pared abdominal. ¿Qué nivel es? L3. Recuerde de que en el otro vimos el corte del disco entre L2 y L3. ¿Qué vemos acá? Aquí como que se comienza a disipar todo. Porque lo que estamos viendo aquí es... Mire, ¿qué es eso? Ilion. ¿Qué les dije en relación al ilion? ¿Qué ocurría con esto? ¿Qué es esto? ¿Colon descendente? Colon sigmoide. ¿Qué porción? Ilíaca. ¿Tiene meso? Sí. Por lo tanto, esto, si yo lo coloco, esto se llama mesocolon sigmoide. Perfecto. ¿Y entonces qué es eso? Receso sigmoide. ¿Ve que esto es muy hermoso? Receso sigmoide. ¿Y esto cómo se llama esa cavidad? Cavidad pélvica. Inframesentérica. Inframesentérica. Porque tienen continuidad. ¿Se acuerdan? Tienen continuidad. Solamente que ahí no está ese número, pero está el número aquí. Perfecto. Acá, por un ascendente. ¿Cierto? Mire aquí. ¿Esto es? No. No, porque hay dos aortas. Esa y esa. Ilíacas comunes. Ilíacas comunes. ¿A qué nivel se separan? L4. L4. Mire aquí, no sé si lo ve, o va a decir, a lo mejor me está engañando, pero eso es distinto, mire. Eso y eso son nervios. Ahí está el plexo lumbar. Y el resto de la cavidad, acá en relación a este lado, y esto, corresponde a la cavidad supramesentérica. Perfecto, miren. ¿Qué es eso? Cava. Y acá hay otra cava. Son venas ilíacas comunes. Perfecto. Venas ilíacas comunes. ¿Y acá? Ureter. No, no es el ureter. Esa es una vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. Ahí está. ¿Qué significa eso? Ureter. Ureter. Mira allá. Acá. ¿Se acuerda que le dijimos dónde estaba el ureter? ¿Sobre quién? El psoas mayor. ¿Por qué no tenía que confundirlo? Por eso. ¿Qué es eso? ¿Vasos? Gonadales. Perfecto. Mire. Y dijimos que esto era L5. Y está correcto. Está correcto porque el corte de L4, que usted lo va a ver en el laboratorio, lo que se observa es una aorta alargada, así como dividiéndose, igualmente que, pero aquí está dividido. Por lo tanto, el nivel no se divide en L4, pero esto es un nivel más inferior. Y esto es L5. ¿Por qué L5? Porque está en relación a esto. Y no a la cresta ilíaca, sino que al hueso ilíaco. ¿Ya? Y aquí estamos viendo niveles sacros. Fíjese que ya hay una vértebra sacra ahí. La primera. La primera vértebra sacra. La vértebra sacra 1 todavía. Pero mire lo que estamos viendo acá. Esto es colon sigmoide. Pero aquí seguimos viendo el colon sigmoide en porción ilíaca. Y de hecho uno podría pensar que no está despegado, que usted lo vio anteriormente. Está despegado. Porque tiene su mesocolon sigmoide.
pero sigue manteniendo las características de un colon descendente. ¿Vale? Por lo tanto, no siempre lo va a ver despegado. Ahí es obvio. Y mira acá. Esto es Ciego. ciego. Y específicamente, esto es la válvula iliocecal. Válvula iliocecal. Y mire, mesoapéndice. Ahí está el apéndice. Vermiforme. Apéndice vermiforme. Y mire acá, ¿qué será eso y eso? Venas ilíacas. Y acá las venas ilíacas, pero ahora ilíaca externa e ilíaca interna. ¿Ya? Y mire cómo se ve esto. ¿Qué será ahí? Plexos. ¿Plexo qué? Sacro. Plexo sacro. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es un corte de... Perdón, el otro vieron el nivel, ¿cierto? Ahí está, sacra 1. Superior. Mira acá. Aquí tenemos músculos zooiliacos, ¿cierto? Completo, zooiliaco. Y vemos aquí, esto es Ciego. ciego. Mire dónde está el ciego. ¿Lo calificaría en posición normal? No. ¿Alta o baja? Baja. Esta es posición baja. Se metió en la cavidad pélvica y todavía no termina. Por lo tanto, estamos en el sacro. Estamos en sacra 3. Mire, de hecho, esto es colon sigmoide, pero eso también. Aquí dio una vuelta, un asa, que podría ser hacia superior o hacia inferior, probablemente hacia inferior, posición normal. Pero eso sigue siendo colon sigmoide. Y se va dirigiendo para ser recto. Y acá, esto es ilíaca externa, interna. Y aquí estamos viendo ahora sí las venas ilíacas, externa e interna. Y aquí estamos viendo los plexos asociados, ¿cierto? Y ahí también. Tronco lumbosacro y la formación de los plexos sacros. Sacra 3. Ah, ¿y la cavidad central qué era? Vejiga. La vejiga. Perfecto. La vejiga. Y acá. Esto es sacra 5. Aquí de la foto anterior había una vena, esa que está ahí, arriba, esa, ¿cuál es? Esto, Está más arriba, más subido. esto, ¿Sí? esto es la vena ilíaca externa. Que hay 5 estructuras mismas. Sí, pero recuerda de que a este nivel ya está dividido en las divisiones de la ilíaca interna. Estas son divisiones de la ilíaca interna. ¿Se entiende? No siempre va a encontrar, es como, claro, uno tiende a pensar de que va a encontrar ilíaca externa e interna, pero uno se olvida de que estos se dividen en su... Por detrás del ilion. ¿Perdón? Por detrás del ilion hay una vena. ¿Estas? Sí. Lo vamos a analizar cuando veamos región glútea. ¿Ya? Tratemos de, en este momento, centrarnos de aquí, porque estos cortes van a ser analizados en las clases de región glútea. ¿Ya? Ya vamos a ir para allá. Y aquí igual, mire, esto es Vejiga. vejiga. Mira, ahí todavía. Ciego. Ahí se está terminando. O sea, es muy baja. ¿Ya? Y acá seguimos viendo las mismas estructuras que habíamos analizado. Mire cómo se han dividido aquí en las divisiones de la ilíaca interna. Ahora, pregúnteme cuál es cuál. No, a este nivel no. Nunca tanto. Y tampoco vamos a... créanme que algunas sí se pueden analizar. ¿Ya? Algunas se pueden analizar. Y lo vamos a ver en el laboratorio. Pero la mayoría de ellas vamos a decir divisiones de la ilíaca interna. Punto. Así es que se las preguntamos. ¿Ya? Aquí estamos viendo un abdomen disecado a nivel bajo, pero lo que estamos viendo aquí es, ¿cómo se llama esto? Aumento mayor. Aumento mayor. Levantamos el aumento mayor y podemos ver las asas intestinales y la región que se denomina inframesocólica. Y esos son
Apéndices omentales. Apéndices omentales. Y esto es colon Transverso. transverso. Perfecto. Esto estamos viendo. Apéndices omentales, mesocolon transverso, colon transverso, aumento mayor, asas intestinales. Esto es lado izquierdo. ¿Qué se puede observar aquí? Mesenterio. ¿Esto es mesocolon? ¿O esto es mesenterio? Mesenterio. Mesenterio. Y esto es Colon sigmoide. colon sigmoide. Y eso es Receso sigmoide. receso sigmoideo. Perfecto. Por lo tanto, esta cavidad, ¿cuál es? Inframesentérica. Inframesentérica. Perfecto. Y aquí estamos viendo lo que corresponde con el colon sigmoide. Y este colon sigmoide está en posición normal. ¿Ya? Sí, después usted cuando analice y levante toda esta región va a ver cuál es, que va a haber una tapa real de esta estructura en relación al apéndice. ¿Qué es eso? ¿Qué cavidad? Miren, esto es izquierda. Ahí está la pelvis. Y esos son las asas intestinales. Allá está la raíz del mesenterio. Esto es la cavidad Inframesentérica. inframesentérica in situ. ¿Por qué de repente le colocamos un alfiler ahí y usted me dice peritoneo parietal posterior? No. Estamos analizando los recesos. Eso tiene que tener el contexto del curso. Y eso es una cavidad inframesentérica. ¿Ya? Mira aquí. Eso es colon Sigmoide. sigmoide. Colon sigmoide. Esto es inferior, digamos, y esto es superior. ¿Ya? Y por lo tanto, esto va descendiendo aquí colon descendente, colon sigmoide, y ahí empieza la asa del colon sigmoide. Y eso, mire cómo se desprende esa estructura que es mesocolon sigmoide. Mesocolon sigmoide. Bueno, las estructuras de receso sigmoideo, receso intersigmoideo, el uréter, los vasos ilíacos, y todo eso se puede observar en esta labra. Todo disecado.